Mi nombre es Zara Iqbal, y a mis 47 años, Pine Hollow es mi hogar. Enclavada en las serenas colinas de Oregón, Pine Hollow es el tipo de ciudad donde la naturaleza se yergue alta y orgullosa, donde los árboles se extienden hacia el cielo, su denso follaje susurra con el viento y el aroma de las agujas de pino llena el aire después de cada lluvia. Mi casa es una pintoresca cabaña de madera en Cedar Lane, pintada de un verde intenso con un llamativo techo rojo que atrapa la luz incluso en los días nublados. Es un refugio tranquilo, con un gran porche donde a menudo tomo mi té de la mañana, mientras observo la niebla remolinarse perezosamente sobre las colinas en la tranquilidad de las primeras horas de la mañana. Durante los últimos 15 años, esta cabaña ha sido mi santuario. Es aquí donde he construido una vida con mi esposo, Derek, y nuestros 2 hijos, Val y No. Juntos, hemos creado un sentido de pertenencia en este rincón escondido del mundo, una vida que pensé que permanecería inquebrantable, arraigada en el ritmo constante de nuestros días. Nací en una familia musulmana. Mis padres, inmigrantes de Bangladesh, llegaron a los Estados Unidos cuando yo era joven, persiguiendo el sueño americano. En nuestro hogar, la fe nunca fue simplemente una práctica, era la esencia de quienes éramos. Mis padres me inculcaron la belleza del Islam, la importancia de las oraciones diarias, la sacralidad del ayuno durante el Ramadán y la sabiduría del Corán. No eran solo rituales, formaban la esencia misma de mi existencia, una luz guía que daba forma a cada decisión que tomaba. De niña, asistí a una pequeña mezquita en un pueblo vecino. No era gran cosa, solo un edificio humilde, pero en su interior encontré un segundo hogar. La comunidad allí era muy unida por la fe y un compromiso compartido. Celebrábamos el Eid con alegría, nos reuníamos para grandes comidas familiares después del ayuno y ofrecíamos ayuda a los necesitados. Ese sentido de comunidad, de ser parte de algo más grande que yo, fue un consuelo, una calidez que llevé conmigo a lo largo de cada etapa de mi vida. Mi fe era como una manta acogedora que me envolvía, me proporcionaba consuelo y una profunda sensación de paz. A los 25 años, me casé con Derek, un hombre tranquilo pero profundamente devoto. Al igual que yo, él tenía una fe arraigada y juntos imaginábamos un futuro lleno de amor y propósito. Unos años más tarde, fuimos bendecidos con nuestro primer hijo, Balal, y poco después vino No. Los criamos de la misma manera en que nos criaron a nosotros, enseñándoles la importancia de la oración, el ayuno y las enseñanzas del Corán. Quería que crecieran con el mismo sentido de propósito, paz e identidad que me había formado a mí. En cuanto a mí, trabajé como asistente de maestra en la escuela primaria Pine Hollow, ayudando a los niños con sus habilidades de lectura y matemáticas. No era un trabajo glamoroso, pero me traía alegría. Mis días eran sencillos pero gratificantes. Me despertaba para la oración del Fajr, preparaba el desayuno, me iba a trabajar, volvía a casa para cocinar la cena y terminaba cada día con la oración del Isha. Todo tenía un ritmo, una sensación de armonía que me hacía sentir que estaba exactamente donde necesitaba estar, rodeada de la gente que amaba. Entonces, una mañana lluviosa de octubre, todo cambió. Acababa de terminar mi oración del Fajr y estaba en la cocina, preparando el almuerzo para Val. La lluvia golpeaba contra las ventanas, llenando la habitación con un sonido relajante. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire y el calor de la estufa me envolvió. Pero en un instante, esa sensación de paz se hizo añicos. Empecé a sentir un extraño hormigueo en los dedos, casi como alfileres y agujas. La sensación se extendió, subiendo por mis brazos hasta el pecho. Mi corazón comenzó a acelerarse, latiendo erráticamente como si fuera a estallar en mi pecho. Dejé caer el cuchillo que sostenía y golpeó contra la encimera. Traté de respirar profundamente, pero mis pulmones se sentían constreñidos, incapaces de llenarse de aire. Derek, logré llamarlo, con voz temblorosa. Estaba sentado en la sala de estar, leyendo el periódico. Cuando escuchó mi voz, se acercó corriendo y su rostro se llenó de preocupación al instante. «Zara, ¿qué pasa?», preguntó,
agarrándome los hombros con las manos mientras evaluaba el pánico repentino en mi expresión. «Estás pálida. ¿Estás bien?» «No lo sé», balbuceé, sintiendo que el pecho se me oprimía con cada segundo que pasaba. «Me duele el pecho y tengo las manos entumecidas». Sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. «Siéntate, voy a llamar al 911». Traté de obedecer, pero mis piernas se doblaron debajo de mí y me desplomé en el suelo, apoyándome pesadamente contra los gabinetes de la cocina. El dolor en mi pecho se intensificó, como un peso aplastante que me aplastaba. Mi visión se volvió borrosa y pude escuchar la voz frenética de Terik en el teléfono. La urgencia en su tono era inconfundible. «Quédate conmigo, Zara», dijo, arrodillándose a mi lado, su mano agarrando la mía. «La ayuda está en camino. Solo agárrate». Quería tranquilizarlo, decirle que tenía miedo, pero no me salían las palabras. Mi cuerpo se sentía pesado, como si me estuviera hundiendo en el suelo, como si el mundo se me estuviera escapando. El sonido de la lluvia afuera se volvió distante, apagado, como si lo escuchara desde un lugar más allá de la habitación. Con una última y profunda exhalación, cerré los ojos y sucumbí a la oscuridad. Cuando desperté, estaba en una habitación de hospital estéril. Las luces brillantes del techo emitían un resplandor frío y el inconfundible olor a desinfectante llenaba el aire. El pitido constante de las máquinas me rodeaba, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Terik estaba sentado en una silla a mi lado, con la cara enterrada en las manos. Traté de hablar, pero tenía la garganta seca, agrietada por la lucha. «Terik», susurré, mi voz apenas audible. Al oír mi voz, levantó la cabeza de golpe y su rostro se iluminó con una mezcla de alivio e incredulidad. «Zara, gracias a Alá, estás despierta», murmuró, con la voz cargada de emoción. «¿Qué pasó?», grazné, tratando de darle sentido a la niebla que nublaba mi mente. «Tuviste un derrame cerebral», me explicó con dulzura, tomando mi mano entre las suyas. «Los médicos dijeron que fue causado por un coágulo sanguíneo poco común en tu cerebro. Lo detectaron justo a tiempo, pero estuvo muy cerca». ¿Un derrame cerebral a los 47 años? Parecía imposible. Siempre me había cuidado, comía bien, me mantenía activa. No tenía sentido. En los días siguientes, me sometí a una serie de pruebas. Los médicos descubrieron que tenía una condición genética que hacía que mi sangre se coagulara con más facilidad de lo normal. Había estado trabajando silenciosamente en mi contra, escondida en mi cuerpo durante años. Dijeron que tenía suerte de estar viva, pero la condición requeriría cirugía. La cirugía era arriesgada. Los médicos tenían que entrar en mi cerebro, extraer el coágulo y reparar los vasos sanguíneos. Existía la posibilidad de que no sobreviviera, o de que despertara paralizada. Pero sin la cirugía, el riesgo de otro derrame cerebral era casi seguro, y podría ser fatal. Pasé incontables noches recitando versos del Corán, rezando para tener fuerzas. Terik y los niños se quedaron a mi lado, ofreciéndome su amor y apoyo, tratando de mantenerme tranquila. Val me hacía dibujos y no me leía sus libros favoritos. Su presencia me dio fuerza, pero el miedo nunca me abandonó. Finalmente, llegó el día de la cirugía. Me llevaron en silla de ruedas al quirófano, rodeada de médicos y enfermeras con uniformes azules. Me explicaron el procedimiento, pero las palabras apenas se registraron en mi mente. Mis pensamientos estaban consumidos por el miedo, alternando con oraciones. Me colocaron una máscara sobre la cara y me indicaron que contara hacia atrás desde 10. Empecé a contar, con la voz temblorosa. 10, 9, 8. Y luego, todo se oscureció. Cuando desperté, me encontré en un lugar extraño. No era el hospital, y no era ningún lugar que reconociera. El suelo debajo de mí se sentía suave, desconocido. Las visiones continuaron desarrollándose. No podía apartar la mirada,
aunque mi corazón gritaba en protesta. Lo que estaba viendo estaba lejos de lo que siempre había creído. El profeta, a quien me habían enseñado a reverenciar, fue retratado bajo una luz que no podía comprender. Me habían educado para creer en su mensaje divino, en la pureza de su guía, pero ahora todo parecía contaminado. Mi mente corría con confusión, dudas y una profunda sensación de traición. ¿Podría ser todo verdad? ¿Podría ser una mentira todo lo que había construido mi vida? Intenté aferrarme a la fe que había dado forma a toda mi existencia. Pensé en mi familia, mis hijos y en la forma en que los había criado con las mismas creencias que se habían transmitido de generación en generación. Había rezado a Alá con sinceridad, recitado el Corán con devoción y seguido las enseñanzas que creía que eran la verdad. ¿Cómo podía esta visión decirme lo contrario? ¿Cómo podía decirme que todo lo que había creído era falso? Por favor, susurré, ahogándome en las palabras, muéstrame la verdad. Muéstrame lo que necesito entender. La mirada del ángel permanecía firme sobre mí, su presencia era a la vez abrumadora y solemne. La verdad siempre ha estado ante ti, Zara. Elegiste ignorarla, vivir cómoda con tus creencias. Pero ahora, debes ver más allá del velo. Temblé, sintiéndome pequeña en la inmensidad de ese lugar extraño y sobrenatural. El calor de las llamas que me rodeaban me sofocaba y los gritos de los condenados reverberaban en mis oídos como un eco interminable. Mi corazón, o lo que quedaba de él, estaba pesado por el peso de la incertidumbre. El ángel habló de nuevo, su voz firme pero paciente. La verdad no se trata de seguir ciegamente. Se trata de cuestionar, comprender y buscar conocimiento más allá de lo que te dicen. La fe no se trata solo de adherirse a un conjunto de reglas, se trata de la verdad que encuentras en tu corazón. Cerré los ojos, mi cuerpo dolía por el peso emocional de lo que me mostraban. La vida que había vivido, las decisiones que había tomado, todo parecía desmoronarse. Por primera vez, me pregunté si mi fe había sido errónea, si todo en lo que había confiado estaba basado en falsedades. ¿Podría el camino que había elegido, la religión que tanto amaba, haber sido nada más que una red de mentiras? Y si era así, ¿qué significaba eso para mi alma? ¿Qué sería de mí? Mientras mis pensamientos se arremolinaban en confusión, la voz del ángel atravesó el caos y me devolvió al presente. Debes decidir ahora, Zara. La verdad está ante ti, pero es un camino que debes recorrer por tu cuenta. No puedes regresar a la vida que una vez conociste, a menos que aceptes la verdad. Me sentí como si estuviera de pie al borde de un acantilado, mirando hacia un abismo. El suelo debajo de mí parecía inestable, como si pudiera derrumbarse en cualquier momento. El camino de fe, que alguna vez había sido claro y que había recorrido con tanta confianza, ahora parecía envuelto en oscuridad, y todo lo que podía escuchar era el sonido de mi propia respiración, temblorosa, incierta y llena de miedo. El ángel esperó, dándome espacio para reflexionar. Me di cuenta de que el viaje en el que me encontraba, ese viaje surrealista a través del más allá, no se trataba solo de dónde había venido. Se trataba de hacia dónde iba, más importante aún, de lo que creía. En ese extraño espacio liminal entre la vida y la muerte, tenía que enfrentar mis propias dudas y aceptar la realidad de mis creencias. Lo que estaba en juego ya no era solo seguir una serie de rituales o hacer lo que me habían enseñado. Se trataba de encontrar la verdad, sin importar cuán difícil o dolorosa pudiera ser esa verdad. ¿Pero podría aceptarla? ¿Podría dejar ir todo lo que había conocido y dar un paso hacia una nueva comprensión del mundo, incluso si destrozaba mis convicciones más profundas? El ángel me observó en silencio, esperando mi decisión. Con un suspiro tembloroso, di un paso hacia adelante. Un solo paso hacia lo desconocido. Meses después, comencé a asistir a las clases. Cada sesión se sentía como un paso más cerca de la comprensión, de abrazar por completo el nuevo camino que ahora estaba recorriendo. El padre Daniel fue paciente y amable, respondiendo a mis preguntas con calidez y sabiduría.
Explicó las enseñanzas de Jesús de una manera que hizo que todo cobrara vida. No se trataba solo de ceremonias o rituales, se trataba de una relación con Dios, con Jesús, una relación basada en el amor, la fe y la confianza. Cuanto más aprendía, más se desvanecían mis dudas. Hubo momentos en los que luché, en los que me pregunté si estaba tomando la decisión correcta. Dejar atrás la fe de mis antepasados, las creencias que habían dado forma a toda mi vida, se sintió como una pérdida inmensa. Pero a medida que profundicé mi comprensión del cristianismo, encontré una sensación de paz y propósito que nunca antes había conocido. Terik, Balali no notaron el cambio en mí. Al principio, me guardé mi viaje para mí, sin saber cómo explicarlo. Terik estaba preocupado, incluso molesto, cuando le conté mi experiencia durante la cirugía. Podía ver el dolor en sus ojos, el conflicto entre el hombre que amaba y la mujer que ahora buscaba un camino diferente. Pero a medida que compartí más sobre lo que había aprendido, el amor que tenía por Jesús y la paz que sentía en mi corazón, él comenzó a escuchar. No fue fácil. Terik y yo siempre habíamos sido muy cercanos, muy unidos en nuestra fe. Pero este nuevo camino, este cambio en mis creencias, creó una distancia entre nosotros. Entendí sus sentimientos, sus dudas, su miedo de que yo estuviera dándole la espalda a todo lo que habíamos compartido. Sin embargo, oré para que él entendiera, para que un día, él también pudiera ver la verdad que me había sido revelada. ¿Un derrame cerebral a los 47 años? Parecía imposible. Siempre me había cuidado, comía bien, me mantenía activa. No tenía sentido. En los días siguientes, me sometí a una serie de pruebas. Los médicos descubrieron que tenía una condición genética que hacía que mi sangre se coagulara con más facilidad de lo normal. Había estado trabajando silenciosamente en mi contra, escondida en mi cuerpo durante años. Dijeron que tenía suerte de estar viva, pero la condición requeriría cirugía. La cirugía era arriesgada. Los médicos tenían que entrar en mi cerebro, extraer el coágulo y reparar los vasos sanguíneos. Existía la posibilidad de que no sobreviviera, o de que despertara paralizada. Pero sin la cirugía, el riesgo de otro derrame cerebral era casi seguro, y podría ser fatal. Pasé incontables noches recitando versos del Corán, rezando para tener fuerzas. Terik y los niños se quedaron a mi lado, ofreciéndome su amor y apoyo, tratando de mantenerme tranquila. Val me hacía dibujos y no me leía sus libros favoritos. Su presencia me dio fuerza, pero el miedo nunca me abandonó. Finalmente, llegó el día de la cirugía. Me llevaron en silla de ruedas al quirófano, rodeada de médicos y enfermeras con uniformes azules. Me explicaron el procedimiento, pero las palabras apenas se registraron en mi mente. Mis pensamientos estaban consumidos por el miedo, alternando con oraciones. Me colocaron una máscara sobre la cara y me indicaron que contara hacia atrás desde 10. Empecé a contar, con la voz temblorosa. 10, 9, 8. Y luego, todo se oscureció. Cuando desperté, me encontré en un lugar extraño. No era el hospital, y no era ningún lugar que reconociera. El suelo debajo de mí se sentía suave, desconocido. Las visiones continuaron desarrollándose. No podía apartar la mirada, aunque mi corazón gritaba en protesta. Lo que estaba viendo estaba lejos de lo que siempre había creído. El profeta, a quien me habían enseñado a reverenciar, fue retratado bajo una luz que no podía comprender. Me habían educado para creer en su mensaje divino, en la pureza de su guía, pero ahora todo parecía contaminado. Mi mente corría con confusión, dudas y una profunda sensación de traición. ¿Podría ser todo verdad? ¿Podría ser una mentira todo lo que había construido mi vida? Intenté aferrarme a la fe que había dado forma a toda mi existencia. Pensé en mi familia, mis hijos y en la forma en que los había criado con las mismas creencias que se habían transmitido de generación en generación. Había rezado a Alá con sinceridad,
recitado el Corán con devoción y seguido las enseñanzas que creía que eran la verdad. ¿Cómo podía esta visión decirme lo contrario? ¿Cómo podía decirme que todo lo que había creído era falso? Por favor, susurré, ahogándome en las palabras, muéstrame la verdad. Muéstrame lo que necesito entender. La mirada del ángel permanecía firme sobre mí, su presencia era a la vez abrumadora y solemne. La verdad siempre ha estado ante ti, Zara. Elegiste ignorarla, vivir cómoda con tus creencias. Pero ahora, debes ver más allá del velo. Temblé, sintiéndome pequeña en la inmensidad de ese lugar extraño y sobrenatural. El calor de las llamas que me rodeaban me sofocaba y los gritos de los condenados reverberaban en mis oídos como un eco interminable. Mi corazón, o lo que quedaba de él, estaba pesado por el peso de la incertidumbre. El ángel habló de nuevo, su voz firme pero paciente. La verdad no se trata de seguir ciegamente. Se trata de cuestionar, comprender y buscar conocimiento más allá de lo que te dicen. La fe no se trata solo de adherirse a un conjunto de reglas, se trata de la verdad que encuentras en tu corazón. Cerré los ojos, mi cuerpo dolía por el peso emocional de lo que me mostraban. La vida que había vivido, las decisiones que había tomado, todo parecía desmoronarse. Por primera vez, me pregunté si mi fe había sido errónea, si todo en lo que había confiado estaba basado en falsedades. ¿Podría el camino que había elegido, la religión que tanto amaba, haber sido nada más que una red de mentiras? Y si era así, ¿qué significaba eso para mi alma? ¿Qué sería de mí? Mientras mis pensamientos se arremolinaban en confusión, la voz del ángel atravesó el caos y me devolvió al presente. Debes decidir ahora, Zara. La verdad está ante ti, pero es un camino que debes recorrer por tu cuenta. No puedes regresar a la vida que una vez conociste, a menos que aceptes la verdad. Me sentí como si estuviera de pie al borde de un acantilado, mirando hacia un abismo. El suelo debajo de mí parecía inestable, como si pudiera derrumbarse en cualquier momento. El camino de fe, que alguna vez había sido claro y que había recorrido con tanta confianza, ahora parecía envuelto en oscuridad, y todo lo que podía escuchar era el sonido de mi propia respiración, temblorosa, incierta y llena de miedo. El ángel esperó, dándome espacio para reflexionar. Me di cuenta de que el viaje en el que me encontraba, ese viaje surrealista a través del más allá, no se trataba solo de dónde había venido. Se trataba de hacia dónde iba, más importante aún, de lo que creía. En ese extraño espacio liminal entre la vida y la muerte, tenía que enfrentar mis propias dudas y aceptar la realidad de mis creencias. Lo que estaba en juego ya no era solo seguir una serie de rituales o hacer lo que me habían enseñado. Se trataba de encontrar la verdad, sin importar cuán difícil o dolorosa pudiera ser esa verdad. ¿Pero podría aceptarla? ¿Podría dejar ir todo lo que había conocido y dar un paso hacia una nueva comprensión del mundo, incluso si destrozaba mis convicciones más profundas? El ángel me observó en silencio, esperando mi decisión. Con un suspiro tembloroso, di un paso hacia adelante. Un solo paso hacia lo desconocido. Meses después, comencé a asistir a las clases. Cada sesión se sentía como un paso más cerca de la comprensión, de abrazar por completo el nuevo camino que ahora estaba recorriendo. El padre Daniel fue paciente y amable, respondiendo a mis preguntas con calidez y sabiduría. Explicó las enseñanzas de Jesús de una manera que hizo que todo cobrara vida. No se trataba solo de ceremonias o rituales, se trataba de una relación con Dios, con Jesús, una relación basada en el amor, la fe y la confianza. Cuanto más aprendía, más se desvanecían mis dudas. Hubo momentos en los que luché, en los que me pregunté si estaba tomando la decisión correcta. Dejar atrás la fe de mis antepasados, las creencias que habían dado forma a toda mi vida, se sintió como una pérdida inmensa. Pero a medida que profundicé mi comprensión del cristianismo, encontré una sensación de paz y propósito que nunca antes había conocido. Terik, Balal no notaron el cambio en mí. Al principio, me guardé mi viaje para mí, sin saber cómo explicarlo.
Derek estaba preocupado, incluso molesto, cuando le conté mi experiencia durante la cirugía. Podía ver el dolor en sus ojos, el conflicto entre el hombre que amaba y la mujer que ahora buscaba un camino diferente. Pero a medida que compartí más sobre lo que había aprendido, el amor que tenía por Jesús y la paz que sentía en mi corazón, él comenzó a escuchar. No fue fácil. Derek y yo siempre habíamos sido muy cercanos, muy unidos en nuestra fe. Pero este nuevo camino, este cambio en mis creencias, creó una distancia entre nosotros. Entendí sus sentimientos, sus dudas, su miedo de que yo estuviera dándole la espalda a todo lo que habíamos compartido. Sin embargo, oré para que él entendiera, para que un día, él también pudiera ver la verdad que me había sido revelada. Sin decir otra palabra, se marchó furioso, dejándome sola con el peso de la decisión que había tomado. Se me partió el corazón al ver el dolor en sus ojos, pero sabía que tenía que permanecer fiel a lo que había experimentado y aprendido. En los días siguientes, mis hijos, Balal y No, se mostraron igualmente distantes, luchando por comprender el cambio en mí. La comunidad musulmana con la que alguna vez me había sentido tan conectada me dio la espalda, llamándome traidora. El aislamiento era insoportable a veces, pero me mantuve fuerte y seguí mi camino hacia Cristo. Encontré un nuevo apoyo en mi familia de la iglesia, gente que me recibió con los brazos abiertos y con amor. Entonces llegó el día de mi bautismo. Me paré frente a la pila bautismal, vestida de blanco, con el padre Daniel guiándome a través de la ceremonia sagrada. Cuando renuncié a mi antigua fe y acepté a Jesús como mi Salvador, el agua tocó mi cabeza. Una profunda paz se apoderó de mí, y por primera vez en años, sentí una alegría que no había conocido antes. En ese momento, supe que había renacido, que era parte de la familia de Cristo. Después del servicio, la calidez de la iglesia me envolvió. Encontré un sentido de pertenencia que no me había dado cuenta de que me faltaba. Pero incluso en la paz que sentí, supe que mi viaje no estaba completo. Tenía la responsabilidad de compartir la verdad con los demás, de ayudarlos a ver la luz que se me había revelado. Comencé a escribir sobre mis experiencias en línea, compartiendo mi historia con cualquiera que quisiera escuchar. Algunas personas dudaron de mí, otras rechazaron mi mensaje, pero también recibí mensajes de musulmanes que cuestionaban su propia fe, buscando la verdad que yo había encontrado. También seguí tratando de hablar con mi familia. No fue fácil, pero un día, No vino a mí, con lágrimas en los ojos. «Mamá, he estado pensando en lo que dijiste», dijo con voz temblorosa. «Quiero aprender más sobre el cristianismo». Mi corazón se llenó de alegría. «Por supuesto que no. Te enseñaré. Te ayudaré a entender». Comencé a compartir la Biblia con ella y a orar para que ella encontrara la misma paz y verdad que yo había descubierto. Derek se mantuvo firme, todavía en contra de mi nuevo camino, pero yo no me rendí. Seguí amándolo, mostrándole la bondad que Jesús me había enseñado. Esperaba, y todavía espero, que un día su corazón se ablande, que él también llegue a ver la verdad que me habían mostrado. Pero incluso si no lo hiciera, sabía que había tomado la decisión correcta. El camino no fue fácil y enfrenté muchos obstáculos en el camino, pero también vi el poder de Dios obrando en mi vida. Había enfrentado la muerte y había regresado con un mensaje, una responsabilidad de compartir la verdad. Me llenaba de un sentido de propósito, un llamado a difundir la luz de Jesús donde pudiera. Y sabía que, a pesar de las dificultades, este era el viaje que debía emprender. A medida que continuaba mi vida, seguí viviendo como prueba del poder de Dios. Estaba agradecida por mi segunda oportunidad y lista para compartir mi nueva fe con cualquiera que quisiera escucharme. El amor y la paz que sentí fueron regalos que no podía guardar para mí, y estaba decidida a difundirlos por el mundo. Si mi historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar o sentir algo profundo en tu interior, considera darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo ayuda a difundir estos mensajes de esperanza y transformación por el mundo. No te pierdas más historias poderosas que pueden cambiar tu vida.
Gracias por acompañarme en este viaje.